Muy buenas tardes, Evangelina, televidente de Noticiero Hoy Mismo. Como usted bien lo dice, en varios países del mundo hay alertas precisamente por el tema de ébola. En el país, pues se están preparando las autoridades. En el caso específico de chikungunya, vamos a tomarlo primero desde ese punto. Ya se sabe que en El Salvador, en México y en otros países del área se han reportado casos de esta enfermedad o de este virus que se transmite por el mismo zancudo transmisor del dengue. Sin embargo, hasta este momento, hasta hoy, según autoridades de salud, no se reporta ningún caso de chikungunya. En el caso del ébola, Evangelina, le comento que en El Salvador están en cuarentena 2 militares que se encontraban en Liberia, uno de los países donde están presente el ébola, que queda en África, por supuesto, y hasta el momento las autoridades están realizando una evaluación si tienen o no tienen ébola. ¿Qué están haciendo las autoridades? Porque según los miembros de la Junta de Dirección del Hospital Escuela, en el país, por lo menos en el sector público, no hay reactivos para detectar si se tiene ni chikungunya ni ébola. Pero ¿qué están haciendo sobre estas enfermedades? Veamos a continuación a la secretaria de Salud. Bueno, en el tema del chikungunya hubieron cinco casos sospechosos, ¿verdad? Que venían de países donde habían alta incidencia de chikungunya. Los 5 casos fueron estudiados debidamente, sus exámenes laboratoriales fueron enviados al CDC de Atlanta y los 5 casos son negativos. Por ahora tenemos 0 casos sospechosos y 0 casos positivos de chikungunya. En cuanto al ébola, la semana pasada y las semanas anteriores hemos estado teniendo reuniones continuas en la elaboración de un plan estratégico. Como ustedes saben, esta es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ha sido del continente africano. Por primera vez hay 2 casos en Estados Unidos de personas que estuvieron trabajando en África, que eran voluntarios, pero que ahorita esos son los únicos casos reportados, confirmados positivamente. Los casos que se dieron en la hermana República de El Salvador no son casos positivos, sino que son militares que trabajaban en Liberia y que al regresar de allá pues tienen que ponerse en cuarentena. En cuarentena significa que hay que estarlos vigilando, ¿verdad? De que estas personas no presenten ningún síntoma, ninguna sintomatología por si lo presentaran, pues actuar inmediatamente. Pues se está elaborando un plan estratégico interinstitucional, donde está la Secretaría de Salud liderándola, donde participa la Organización Panamericana de la Salud, COPECO, Relaciones Exteriores, Inter-Airport, entre otros, ¿verdad? ¿Y qué consistirá este plan? Bueno, primero para prepararnos, capacitarnos, ¿verdad? Para capacitar al recurso humano en qué es ébola, porque como es una enfermedad nueva, no todo el mundo conoce los síntomas o los signos. En segundo lugar, después de la capacitación, pues poner lugares, ¿verdad? Donde nosotros, todas las personas que vengan de África, pues podamos tenerlas documentadas y poderles hacer ese proceso de cuarentena según la carta y los lineamientos que nos da la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Estas clínicas serán instaladas tanto en el Aeropuerto Internacional de Toncontín como también en San Pedro Sula. Además, habrá visualización y estarán pues verificando también las entradas por algunos puertos del país, según autoridades de salud. Sin embargo, los síntomas principales de estas enfermedades, le comento, Evangelina, en ambas es fiebre. Lo que sucede es que, a diferencia de los dolores articulares que dan fuertemente en el chikungunya, el ébola provoca precisamente sangrados internos. Y estos sangrados son los peligrosos. ¿Por qué razón? Porque si usted tiene contacto con una persona, tanto con la sangre, con fluidos de esa persona que tiene ébola, eso es suficiente para contagiarse. Pero ¿qué dicen las autoridades también de salud? En este caso, específicamente el presidente del Colegio de Médicos de Honduras. ¿Está preparada Honduras para lograr afrontar un caso de ébola o varios casos de ébola en caso que se presente en el país? Escuchemos a continuación al doctor Elmer Mayes. De enfrentar en este caso la presencia de chikungunya o en el caso también del ébola en el país, doctor? No, en este momento definitivamente no. No dudo que con respecto al chikungunya es necesario hacer ya las primeras aproximaciones para tratar de controlar la enfermedad en caso de aparecer, porque en El Salvador han habido casos sospechosos en relación a ébola. Ojalá no venga a Centroamérica o a nuestro país, porque el ébola tiene una mortalidad muy alta y como tal cualquier caso podría desencadenar una crisis severa en nuestro país. ¿Podría aparecer ambas enfermedades en nuestro país, doctor? Bueno, no es remoto. De hecho, chikungunya hay en El Salvador
y el chikungunya puede perfectamente bien trasladarse por contigüidad a nuestro país. Ébola no es remoto, es un virus, como tal puede transmitirse. Recordábamos que así nació el HIV, por ejemplo, en África y se diseminó. Así que tenemos todos que tener las medidas precautorias. El Colegio Médico ya está haciendo campañas de prevención de ébola. Estuvimos en el aeropuerto de San Pedro Sula haciendo una campaña y pronto estaremos aquí en Tegucigalpa educando a las personas que viajan para evitar que la enfermedad se importe a nuestro país. ¿Cuáles son los síntomas de ébola y cuáles son los síntomas de chikungunya, doctor? En fin, lo que pasa es que son virus y como tal lo más que producen generalmente son fiebres de tipo repentinas, súbitas, pero muy intensas, con mucha afectación del estado general. El paciente se siente con mucho dolor de cuerpo. En el chikungunya el dolor de cuerpo es predominante, en el ébola las manifestaciones digestivas y más bien hemorrágicas son más frecuentes. Pero casi todos ellos duran el proceso de incubación de entre 2 a 10 días después del contacto y ese es el tiempo que hay que tener en cuarentena a alguien que es sospechoso de tener una de estas enfermedades, ¿verdad? Doctor, ¿con qué se tratan estas dos enfermedades? Bueno, se tratan con medidas de sostén. Hablamos de líquidos, sueros, si el paciente está deshidratado por la fiebre. Hablamos de que la calentura se trata con acetaminofén porque es el medicamento de elección para los virus. Y ahí es donde está el problema porque no siempre tenemos acetaminofén en los centros de salud, en los hospitales. ¿Hay en este momento? No ha habido. Esperamos que traigan, que hayan llevado en la anunciada distribución de medicamentos. Estamos pendientes de realizar una auditoría en ese sentido, pero acetaminofén no ha habido prácticamente por varios meses. Escucharon ustedes, no tenemos reactivos para lograr identificar si se trata de chikungunya o se trata de ébola, algún virus que pueda tener algún hondureño y tampoco hay medicamentos y según el presidente del Colegio Médico se va a agudizar la problemática en caso que lleguen a presentarse por el recorte presupuestario. Carla, con usted.